Venimos de un contexto muy parecido y quizá el estado que más representa eso es Guerrero, sin duda alguna, ¿no? Dos movimientos guerrilleros, un movimiento revolucionario magisterial, un movimiento indígena que luego de alguna manera retroalimentó lo que después fue el EZ, pero sí hay algunas cosas de orden político que sí marcan diferencias de cómo baja la política, pero no diferencia del efecto concreto, porque creo que en ese sentido han pasado cosas muy similares, ¿no? en el estado de Guerrero. Entonces, bueno, es un tema muy complicado, ¿no? Yo empezaría por definir que recientemente en México se han hecho como categorías, ¿no? Lo que sería los grupos comunitarios, los grupos de autodefensa, los grupos paramilitares, los grupos del crimen organizado, que pueden ser grupos comunitarios, pero también pueden ser paramilitares, pero también pueden ser policías ciudadanas, ¿no? Y eso hace que evidentemente sea muy complicado para los lectores saber qué pasa. O sea, cuando yo agarro un periódico, ¿qué estoy leyendo? Una policía comunitaria vinculada a un proceso de trabajo social articulado con el pueblo, que lucha a la reivindicación de los derechos humanos, o estoy leyendo una policía ciudadana comunitaria vinculada al crimen organizado que está definiendo una nueva territorialidad en función de lo que ya nos platicaba Elizabeth, ¿no? O sea, los bienes naturales. Que eso es hoy mayor que lo que como sucedía en los 70s, 80s y 90s, ¿no? O sea, la modificación del proyecto político hacia la globalización, pues por supuesto, le dio un impulso muy fuerte a los bienes naturales en función de su apropiación. Y en ese sentido, la lógica del territorio no debemos de perderla como del contexto de la plática que vamos a estar teniendo, ¿no? Entonces, bueno, preparé una breve presentación. Me pidieron que me enfocara más al caso de la CRAC, aunque voy a hacer un breve repaso de lo que está sucediendo ahorita en el contexto de Guerrero. Entonces, la siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que ubicar es que Guerrero tiene 7 regiones geopolíticas y justo en las 7 regiones tenemos expresiones de diferentes tipos de policías, ¿no? Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que es muy importante es que sí es muy diferente el proceso de cómo se vinculan las policías en la zona indígena, que las verían ustedes hacia su lado derecho, en la parte de la costa chica montaña y un pedacito de la parte centro, ¿no? Que es el verde más oscuro, donde todavía hay el grueso de la población es indígena y por supuesto eso abona a una estructura social de diferentes características, ¿no? Que es cosa muy diferente conforme vamos avanzando hacia Costa Grande, conforme nos vamos a la zona centro, que es la gris, o la complicadísima, que es la café ahí medio clarillo, que es la región caliente, ¿no? Que ahí es donde tenemos todo el proceso de vecindad con los compañeros de Michoacán y pues todo lo que tiene que ver ahí con todo el proceso de intercambio de grupos del crimen organizado de todos colores y sabores, ¿no? Entonces, bueno, la que sigue. Ahí rápidamente nos da una fotografía de lo que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, la policía comunitaria, donde básicamente está instalada en 2 regiones, Montaña, Costa Chica, se funden en el 95, más adelante van a ver algunos de su plataforma de formación, porque eso es importante y eso es lo que hace marcar una diferencia. Trabaja en 16 municipios y a la fecha ya tiene 4 sedes instaladas, que básicamente corresponden a los grupos étnicos con los que se desenvuelve. Originalmente nació con una sede, pero luego se vio necesario, justo en esta lógica de la etnicidad, pues que de repente en la sede de San Luis Acatlán, procurar justicia para un nazavi era muy complicado porque era un componente más mestizo o mepá, ¿no? En fin, ahí había muchas cosas que se tenían que estar definiendo y a partir de eso se definieron una sede por grupo étnico. Una incisión muy reciente, que la pongo como la CRACcita, que son 26 pueblos que se acaban de desprender de la CRAC por un proceso
de división que está relacionado con el grupo de abajo, con la UPOEG, y que al final se quedaron un poco en medio, ya no quisieron seguir en el proceso político estructurado de la CRAC, pero tampoco se incorporaron al proyecto de la UPOEG, y al final decidieron hacer un rescate sobre todo de los 26 pueblos originales que forman la CRAC, y en ese momento están vinculados sobre todo a la región de la Costa Chica, específicamente en el municipio de San Luis Acatlán. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la ya muy conocida porque ha salido mucho en la prensa, la UPOEG, que es un grupo que ha crecido muchísimo, ¿no? Si ustedes se fijan, ya está en la montaña, está en Costa Chica, está en la zona centro y está en Acapulco. Nacen en el 2010 como una unidad de gestión de ex coordinadores, pero que seguían siendo asesores de la CRAC. Su proyecto original era, bueno, el sistema de procuración de justicia está siendo insuficiente para generar procesos de cambio de las condiciones económicas de la gente de la montaña. Y entonces decidieron hacer como un brazo más político de gestión. Pero en el 12 empezaron a hacer policías por todos lados, ¿no? Y las empezaron a hacer sobre todo en la parte de Costa Chica rumbo al centro, que esa es una región bien interesante en términos de ponerle en el análisis, porque justo en la coincidencia con Elizabeth, de lo que nos platicaba, en los 70s, 80s, 90s tenemos en México el proyecto de la Guerra Sucia. Entonces tenemos del lado de la Costa Grande, Filo Mayor, la guerrilla de Lucio Cabañas, y del lado de la Costa Chica Montaña, la guerrilla de Genaro Vázquez, acompañada del movimiento revolucionario magisterial que encabezaba Otón Salazar. Es decir, en México había un proceso muy fuerte de guerrillas en diferentes partes del país, ¿no? Y ahí, en esa franjita, que no era ni Acapulco, pero tampoco era Chilpancingo, pero era como el inicio de la montaña, el ejército implantó toda una región, que es una especie como de un jamón en un sándwich, donde estableció un proceso de paramilitarización muy fuerte. Quizá el caso para algunos de los que son de México, el caso más reciente que tenemos en la memoria es la matanza del Charco, ¿no? El asesinato de una célula del ERPI que se encuentra en una reunión que parece que es infiltrado por un comunicado y bueno, ahí acaba en una matanza cuando los compañeros ya estaban rendidos, por eso se tipifica como masacre, ¿no? Porque ya estaban rendidos, desarmados, y les dan el tiro de gracia, hincados en la cancha de la comunidad del Charco. Es decir, ahí había un proceso ya dado, y ahí había pues diferentes grupos de poder vinculados al poder fáctico del gobierno, ¿no? Específicamente los paramilitares, que para nosotros en México tienen una definición más específica por el mismo trato que han tenido acá, que son todos aquellos grupos que están capacitados directamente por alguna fuerza especial, casi siempre del ejército, ¿no? Que es diferente a los grupos del crimen organizado, salvo las excepciones de hoy en México, los Zetas y los Pelones, ¿no? Que son así nuestros referentes más grandes, que sí tienen una capacitación especial. Pero bueno, ahí hay un problemita con la UPOEG, porque crece en una franja que de por sí es complicada, y crece a partir de compañeros que no tenían ya como posibilidades de hacer un proceso de crecimiento hacia la misma zona de la montaña, porque la montaña pues ha ido, Costa Chica y montaña han crecido mucho con el proceso de la CRAC, y entonces agarraron hacia allá porque encontraban ahí como la pirámide política para poder crecer, y ahí se creó un brazo que tiene de todo, lamentablemente. Sí tiene pueblos muy comprometidos, organizados, donde hay asambleas comunitarias, pero también tiene grupos de policías que no necesariamente reivindican un proceso más comunitario. Luego viene la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, la Policía Ciudadana y Popular, que esa crece con una reivindicación creo que mucho más parecida a lo que en su momento pasaba el contexto colombiano y que hoy es prácticamente la que se está repitiendo en la mayor parte del país. Es decir, policías que se organizan para literalmente tratar de acabar con la impunidad, ¿no? Y tratar de establecer procesos de procuración de justicia. Es decir,
quitar a sus presidentes municipales, a sus policías municipales, a las policías ministeriales y a toda cualquier autoridad que estaba vinculada en el orden de la Procuración de Justicia, que no actuaba y que además estaban vinculados al crimen organizado. Y entonces ahí salió Guamustitlán, salió Linalá, ¿no? Salió Atlamajalcingo, en fin, salieron grupos que en términos de región están dentro de la zona de la montaña, pero digamos que en términos de vecindad están bastante lejos de lo que es el corazón de la CRAC, que sería básicamente de la montaña media alta y bajando a la costa. Digamos que el cinturón que las dividía era Tlapa, ¿no? por decirlo así. Y agarran ahí un componente diferente, ¿no? Porque no actúan desde la lógica étnica, que esa es una particularidad de la CRAC, sino ya más bien desde la lógica de la Asamblea Ciudadana, que son cosas diferentes. Luego, si quieren, lo vemos en preguntas, ¿no? Porque sí son órdenes distintos. Y luego aparece las autodefensas, que así se empezaron a llamar, y que en un primer momento la prensa nos inundó, y de repente decía que la CRAC eran grupos de autodefensa, y de repente la UPOEG, y de repente todo el mundo ya era autodefensa, ¿no? Cualquiera que se medio organizaba agarraba unos rifles y podía establecer un proceso de cuidado, hartos ya, muchos de ellos, de sus procesos, caían en esa categoría. Y entonces ahí en Tierra Caliente, en Costa Grande, en Acapulco, fueron donde más se establecieron este tipo de procesos, con la misma particularidad de esta franjita que les digo que había entre la montaña, Acapulco y la Costa Grande, ¿no? O sea, son zonas pues que tienen de todo, o sea, que ya tiene rato, donde el crimen organizado, donde los talamontes vinculados históricamente a la familia Figueroa, ¿no? Pues han estado ahí metidos. Seguro muchos de ustedes han escuchado en algún momento toda la problemática de Petatlán, con los campesinos ecologistas, la OSSS, en fin. Hay toda una historia ahí que también más o menos va desde los 80s, que hace que cada comunidad tenga particularidades muy concretas. De repente uno puede llegar a un pueblo, por ejemplo, cerca de Filo Mayor, y toda la gente uno la encuentra armada en las calles como si trajera paletas o globos, y no crean que riflitos conejeros como los que trae la CRAC, ¿no? O sea, traen armas de alto calibre, la mayoría. Y es un territorio que es tolerado, permitido, pero entre ellos, ¿no? Obviamente a los que llegamos de fuera, pues o llega uno con salvoconducto o simplemente ya no sale uno, así de denso es ese territorio. Y por supuesto que están totalmente coludidos en gobierno con diferentes estructuras del gobierno. Y entonces ahí es donde se nos meten los problemas. ¿Cuáles son las autodefensas que sí están respondiendo a una necesidad concreta de detener, por ejemplo, al crimen organizado? ¿Y cuáles no? Y es, les adelanto, súper difícil poderlo saber, salvo cuando uno ya tiene el contexto y dice, bueno, este pueblo sí, este no, este sí, pero la actuación del gobierno es pareja, ¿no? Y generalmente está más articulada a un proceso de desarme de los grupos que sí tienen un proceso mucho más ciudadano, que luego lo vamos también platicando si es que nos da tiempo. La que sigue, por favor. Uy, ya se me acabó el tiempo. Bueno, algo importante con la CRAC, que también está vinculado a la UPOEG o a cualquier grupo indígena dentro del estado de Guerrero, es que sí hay fundamentos legales, o sea, existen porque sí hay articulados en la Constitución que les da vigencia. Hay un artículo especial en la Constitución de Guerrero, la ley 701, que lo reconoce, es una ley bastante reciente, pero que les da total reconocimiento vinculado al sistema normativo, los usos y costumbres, y las dos leyes internacionales que no eran vinculantes, pero que recientemente con el nuevo acuerdo que hubo en la Corte ya parece que van a estar al nivel de la Constitución, ¿no? Y en este caso, bueno, todo lo de la ONU, vinculado a la Declaración de las Naciones Unidas, vinculado a los derechos de los pueblos, y lo de la OIT, es una parte importante, que es lo que ha permitido que no estemos viviendo en la tolerancia, ¿no? Sino en la resistencia para el ejercicio del derecho, y esa es una gran diferencia, ¿no? O sea, que el gobierno nos tolere puede ser, pero que los pueblos permitan una vida política basada en la tolerancia, eso es diferente, ¿no? Y en ese sentido sí hay cosas que la CRAC ha manejado. La que sigue, por favor.
Sus principales reivindicaciones de la mayoría, no solo de la CRAC, aquí pongo un poco como de todas, ¿no? Quizá la más importante de la CRAC es la primera, por el respeto de los derechos y no el reconocimiento de los mismos, ¿no? Es decir, no queremos que nos reconozcan nuestros derechos porque ya están reconocidos, queremos que los respeten, hijos desobedientes, ¿no? Casi se les dice de esa forma. Y ahí hay mucho de fondo si lo vemos en su sentido amplio, o sea, los derechos colectivos de los pueblos hablan de territorio, de costumbres, de vida, de vivienda digna, de agua, etcétera, ¿no? Las policías ciudadanas plantean más el punto 2, ¿no? La vida, la libertad, la justicia, la seguridad, el desarrollo de los pueblos y la paz social. Es decir, aquí ya no solo estamos hablando de una reivindicación desde la lógica de la procuración de justicia, sino también del ejercicio de los derechos. La tercera, que es la necesidad de la autoprotección, que esa es, creo que la que está creciendo más débil, y luego lo vemos por qué. Y la cuarta, que es la elaboración de un plan económico que active procesos productivos regionales y microrregionales. Es decir, hay un problema latente de inseguridad que no solo tiene que ver con el miedo, sino con la falta de comida, la falta de trabajo, la falta, ¿no? Y eso también está haciendo que haya expresiones de ese tipo. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver así rápidamente nada más algunos de los aspectos de la CRAC. O sea, es una policía muy grande, estamos hablando de más de 2000 gentes que están armadas y que obedecen a muchos pueblos y entonces se vuelve una fuerza social que mediatiza, ¿no? O sea, el gobierno tiene que a fuercitas llegar a dialogar y a negociar, no es tan fácil. Sin embargo, siempre hay confrontaciones, ¿no? De todo tipo. La que sigue, por favor. La UPOE, que es quizá más grande ya que la CRAC, ¿no? Pero que crece en un año y que tiene un comportamiento diferente. Muchos de ellos ahorita ya se están empezando a quitar la máscara, porque al inicio empezaron mucho tapándose la cara, a pesar de que los líderes originales eran de la CRAC, empezaron a establecer cosas diferentes, como por ejemplo poner retenes. La CRAC nunca ha puesto retenes, esto sí. La que sigue, bueno, y ahí ven al gobernador, ¿no? Arribita haciendo sus primeros pactos. Esta es la policía que está al norte de la región de la montaña, Olinalá, Huamustitlán, y pues rápidamente se puede observar que si hay un respaldo social, o sea, si hay una articulación de la ciudadanía en la toma de decisiones para definir si le entran al toro o no. La que sigue, y estas son parte de las autodefensas, ¿no? O sea, nada más ya de verlos se ve que el orden tiene otra lógica. No las juzgo, pero sí las otras tres expresiones que vimos tienen una estructura y a partir de esa estructura definen hasta su uniforme, ¿no? Que no es cosa menor. Cuando te salen en la noche esbozados en un retén y dices me paro o no me paro, que eso ha sido un problema, ¿no? La que sigue. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias, no? Lo que yo les decía, ¿no? La CRAC se gesta en una zona donde hay un proceso social que ya tiene rato. Y entonces eso hace una diferencia. Es decir, estamos hablando de una región politizada, que su primera expresión indígena son la formación del Consejo 500 años de resistencia. 500 años, con el Consejo Guerrerense de 500 años, ¿no? Y que eso, bueno, es parte de la base de los viejos comandantes de la CRAC, ¿no? La segunda es que mantiene siempre un distanciamiento concreto del gobierno en términos estatales, pero sí se vincula con su vida municipal, es decir, no rompe con el gobierno cuando se establece como policía. Dice, tenemos que convivir y en ese sentido el municipio es nuestro principal articulador, ¿no? La tercera es que desde su nacimiento hace un rechazo total a las múltiples y anuales peticiones del gobierno de capacitarlos, uniformarlos, pagarles salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso casi siempre se ha perdido, hasta recientemente creo que ya están debilitando el proceso. Bueno, las casas de justicia, la que sigue, por favor. Tienen un reglamento, que eso es súper importante para los procesos de procuración de justicia. Bueno, y leemos la 12. Y hacen asambleas regionales y comunitarias, que ese es un principio importante de los procesos colectivos. La que sigue, y creo que con esa acabamos. Gracias.